Es el momento de la entrevista, tomémonos un tiempo y es un placer hablar con el próximo invitado, pero lo va a presentar la que sabe de este tema, que es Alicia Montón, que es nuestra licenciada, así que dale Alicia para La adelante. que sabe, la que sabe. No soy la que sabe, pero bueno, tenemos el gran placer de tener acá con nosotros vía Meet al señor psicoanalista, doctor Chinaski. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te vas a estar presentando este sábado 16 de agosto en el LEPAC, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a estar ahí con los bardos, con mis queridísimos Ezequiel Choza Salanitro y Nahuel Marquet. Ajá. Bueno, antes de ir específicamente a preguntarte bien qué vas a presentar, por un lado pensaba en qué bueno esto que se empiece a divulgar esta parte más social, política o cultural de Freud, porque, viste, estamos acostumbrados a escuchar esa parte más individual del psicoanálisis, o nos dicen psicoanálisis, inmediatamente lo asociamos al diván, y lo que has hecho vos es empezar a relacionar un poco esta parte social justamente o política de Freud y en estas obras de por qué Freud era peronista o ahora por qué Charlie García es el diablo. Entonces me preguntaba cómo te fue surgiendo esa idea e incluso relacionarla con la música, que la verdad que es creo que un placer para que todos los que nos interesa el psicoanálisis y el arte. Entonces pensaba cómo se te había ido ocurriendo esa asociación, ¿no? Y más con la cultura argentina, porque digo, quizás alguien relacionó a Freud con la cultura del mismo, ¿no? Con algunos textos más sociales, pero pensaba desde dónde surgió esa idea de empezar a relacionarlo con la cultura argentina, la cultura y la política, ¿no? Sí, yo te agradezco, Alicia, vos sos muy generosa, porque a mí no se me ocurrió nada. Vos sé que se le ocurrió a Freud. Ajá. Lo que pasa Pero es la que cultura argentina Freud no llegó. no llegó, pero de pedo no llegó, Ajá, porque en el 32 estuvieron a punto de traerlo a Freud a Argentina ajá. para huir de los nazis, Uh-huh. y Argentina era una buena propuesta la que le hicieron. Pero Freud, ¿sabe qué dijo? Que él no se sentía, pues Freud hablaba castellano, pero Ajá, no escribía en castellano. Y dice, no puedo vivir en un país en cuya lengua yo no puedo escribir. ajá, ajá. Y por eso no lo tuvimos a Freud en Argentina. Yo creo que si venía a Argentina estaría vivo Y todavía. sería peronista, ¿no? Por supuesto, estaría el primero, tocando el bombo en la marcha estaría. Sí. No, pero vos sé que eh, esto que vos bien planteabas, Alicia, de cómo ha triunfado la versión, el Freud que se ha instalado, es el Freud más individualista, el Freud de El las individual, élites. ¿no? De la Porque, élite, totalmente. O el Lacan de la claro, élite. Uh-huh. Freud estaba advertido de que el psicoanálisis iba a quedar, ni bien empiece a funcionar el negocio, lo iban a agarrar ciertas instituciones e iban a hacer lo que irremediablemente hicieron del psicoanálisis, que fue convertirlo en un asunto de élite. Pero Freud, lejos de pretender eso, le interesaba siempre conectar al psicoanálisis con lo popular. Es una redundancia en realidad decir conectar al psicoanálisis con lo popular, porque justamente viste que el psicoanálisis no tiene temas propios, se trata siempre del otro. Uh-huh. En Freud Uh-huh. no había distinción entre la psicología individual, dice Freud, y la psicología social, dice por ejemplo Freud. Uh-huh. Si siempre la gente viene y nos habla de sus otros, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. No hablan de Pero sí viste mismos, y que por lo tanto está lejos de ser una práctica individualista la nuestra. totalmente, pero se lo enseña desde el diván, ¿viste? Uno cuando se lo estudia o en las universidades más tradicionales, te enseñan el psicoanálisis de lo inconsciente y no a esto. E incluso viste que está esto de los textos llamados sociales de Freud y como bien vos bien decís, quizás todos son los textos sociales, ¿no? Pero hay a un par, el malestar en la cultura, psicología de las masas y un par más que le llaman textos sociales. O sea, esto que vos decís que yo coincido, no es lo que nos enseñan, ¿no? Por eso me gustó tanto este enfoque que vos le das como para empezar a poder difundir esta otra parte del psicoanálisis, incluso esto que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Del mismo modo que no hacen mucho hincapié cuando se enseña Freud en las universidades, parece no recordar que Freud en 1917, por ejemplo, en el Congreso de Budapest, Congreso Internacional, gigante, inmenso de psicoanálisis, Freud fue a plantear que el gran problema del psicoanálisis era que solo llegaban los ricos y que el psicoanálisis no podía quedar reducido a una lógica de las minorías. Y Uh-huh. Freud dice, las mayorías, las clases trabajadoras quedan privadas del derecho de venir al análisis. Por lo tanto, el Estado, dice Freud, debe proveerle psicoanálisis a quienes no puedan pagarlo. Uh-huh. Pero vaya a saber cuánto tiempo transcurra, dice Freud, hasta que el Estado responda a esa obligación. Tampoco se hace hincapié en que Freud abre la interpretación de los sueños, diciendo que no soy yo el que se interesó por primera vez en interpretar los sueños, lo han Uh-huh. hecho los filósofos, los médicos, los científicos, Uh-huh. pero sobre todo los pueblos, dice Freud. Y a Uh-huh. La nosotros nos cultura, interesa ¿no?
el grupo, dice, arma un catálogo resumido, Freud al comienzo de la interpretación de los sueños, dice, a nosotros nos interesa dialogar con la interpretación de los sueños de la cultura popular. Y Freud vivía citando a literatos, a teatreros, a dramaturgos, y esto de hacer del psicoanálisis, o dice, por ejemplo, Freud en el texto, en uno de los textos sobre telepatía, Freud dice, una vez más llegamos a la conclusión de que lo que el psicoanálisis nos revela está siempre más cerca de la intuición popular que de la presuntuosa sabiduría de las altas esferas, ¿no? Y se hace poco hincapié, por eso te agradezco, Alicia, que vos lo destaques. Y no es un invento mío, es recuperar un Freud que por alguna razón a las academias le ha interesado poco. Y esto que decías de esta cuestión elitista del psicoanálisis, creo que hoy se sigue reproduciendo, primero que también, no sé, los que se dicen psicoanalistas lacanianos creo que también lo reproducen inclusive con el valor de lo que, si vos querés acceder hoy a una sesión de psicoanálisis, tiene un valor bastante alto, por lo tanto seguimos reproduciendo esto de que el psicoanálisis es para las minorías, ¿no? Exactamente, sí. Está haciendo un asunto de ricos, entre ricos. Y muy cool también, es muy cool decir voy al psicoanalista. En Argentina es cool. Es cierto. Ah, sí, en otros lados, ¿cómo es visto? El otro día me contaba una profe de francés, amiga, que va seguido a Francia, y que allá tienen una expresión que es, voy a ver a alguien, dicen. Je veux ver quelqu'un, algo así, ella me lo dice en francés, yo no sé francés. Voy a ver a alguien, es innombrable, ¿no? Y entonces a nosotros nos gusta, ¿sí? Conectar al psicoanálisis, que insisto, decir conectar al psicoanálisis con el pueblo es una redundancia, es una tautología. Y vos decías, conectarlo con la música, con las canciones. A mí me gusta mucho citar novelas y libros y poemas también, pero cuando vos por ahí citás un poema de César Vallejo, difícilmente el interlocutor lo conozca. Ahora citás una canción de Charly García y si latinoamericano la conoce. Entonces tiene esa efectividad de que han viajado de tal manera las canciones, no solo la de Charly, por supuesto, en esta ocasión porque justo hacemos un show dedicado exclusivamente a Charly, pero si no en otros shows también hacemos canciones de, bueno, etcétera, Calamaro, Fito, Los Redondos. Yo te quería preguntar, bueno, si Charly, bueno, en un momento canta Los analistas no podrán entender, tiene como un montón ahí de cuestiones vinculadas, ¿no? al psicoanálisis, bueno, en la forma de escribir las letras nomás, en la forma de él de vivir, hay como mucho para analizar, ¿no? Sí. Yo creo que Charly es de los pocos rockeros que se ha analizado. Viste que no suelen hablar los músicos en general de sus análisis. Quienes se hayan analizado por acá no cuentan mucho. Charly sí habla de su análisis con Lerner, era el analista de Charly. Y él habla con cariño. Él primero fue con la banda, con la máquina de hacer pájaros. Fue por primera vez en los 70. Y después siguió yendo en los 80 solo. También Lelutier iban en grupo a analizarse con Ulloa, un gran analista de Buenos Aires. Totalmente. Bueno, y estaba este psicólogo también que se llama Fabio Lacota, viste que tiene este libro de Estar en Banda, donde cuenta varias bandas también que hicieron análisis, incluso él hace algunas entrevistas a Wallace, a las manos de Filippi, ¿cómo se llama? Sí, Al Cabra, a varios músicos más, y cuenta algunas características, viste, de análisis de banda o de terapias más de bandas, que son bastante interesantes. Hay algunas bandas que se han animado a la terapia, ¿no? Sí. Pero bueno, te decía, Charly no solo lo cuenta, por ejemplo, está contado lo del análisis de Charly, está en uno de los tantos y hermosos libros que hay sobre Charly. Este es uno de los 80 que se llama, creo que se llama Charly García. No está mal. Pero como bien decías vos con la referencia, está en Cerca de Revolución, está en muchas canciones. Ahora en una del disco nuevo, del último hasta ahora, La Logia del Escorpión, en Yo ya sé, dice Freud, lo ha arruinado todo. Nos arruinó la vida haciéndonos pensar. Lo ha arruinado todo como internet.
Claro. No, y además, viste que también tenés como varias cosas. Yo me encanta, y he leído los últimos libracos esos de Roque Di Pietro, que son 600 páginas cada uno de Charlie, y ahí como le podés sacar como muchas fichas sin intentar analizarlo, ¿no? Pero una es que a él le gusta el presente y el futuro, y cuando vuelve al pasado, por ejemplo, cuando regresa con alguna banda, lo auto boicotea, hace un show ahí que es bastante conflictivo, se pelea en el escenario, o sea, como que claramente a él le tira el presente y el futuro. Cuando estaba para hacer un clásico, empieza con su etapa Say No More. Entonces no quiere hacer siempre las mismas canciones todo el tiempo. Tiene como muchas cosas ahí, ¿no? Sí, siempre le gustó reinventarse. Ujú. Usted que también, Totalmente. esto, en relación a la pregunta anterior, también dice en la biografía de Sergio Marchi Sí. que Charlie le decía a la madre, no sabemos si alguna lo consideró seriamente, pero le decía a la madre para dejarla tranquila que iba a estudiar psicología. No te No preocupes, voy a dice ir en al una canción, lo psicólogo, dice, y voy a estudiar se llama psicología. otro del disco Random. Dice, yo quería ser fascista, pero no me animé, después psicoanalista, pero la medicina quiere otro, dice. Ujú. Em, pero pará, que me fui con la que me habías dicho, perdóname. El auto boicot cuando hace De algún esto, sí, el regreso. tipo pudo haberse quedado en la cómoda, ¿no? De copiarse a sí mismo, de repetirse cómodamente y siempre, ¿no? Con Sui Generis, cuando Sí. va y le dice a Jorge Álvarez, bueno, se terminó hasta acá llegamos, y Jorge Álvarez le dice, vas a matar a la gallina de los huevos de oro. Y no sé a quién voy a matar, pero yo ya quiero otra cosa. Ujú, Ya ujú, estoy en otro lugar, no, ya estoy en el futuro, como decís vos. Es la ética de la invención, la de Charlie, la ética de la conquista. Por eso es la ética del escorpión. ¿No? De salir, la ética, porque la lectura que hace Charlie de la fábula de Sopo, de la ranita y el escorpión, es interesante, porque Charlie subvierte, ¿no? La fábula de Sopo, claramente, ¿quién es el bueno? Y uno tiende a creer que es la ranita, ¿no? Y Charlie dice no. El bueno es el escorpión, es el que soporta reconocer y aceptar su diferencia, vérselas con aquello que en definitiva soy y hacer de eso una ética. Mientras que la ranita, ¿por qué? Si ya sabe cómo son las cosas, si ya sabe del goce del otro, ¿por qué insiste en ofrecer la otra mejilla para promover su ilusoria bondad? ujú. ¿No sería mejor reconocer y bancar las diferencias? ¿No? Salir a bancarse su defecto y salir por la invención, por la novedad, no quedarse viste que la repetición se lleva muy bien con la normalidad, Claro. ¿no? Ujú, La ujú. normalidad es cada cosa en su lugar, ¿no? Claro. Y Charlie dice, no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más el gil que el defecto te nombra. ¿No? Y hablando de esta etapa, Sí, dale, dale. espérate que te iba a agregar acá, una oyente nos dice que Cerati también se analizaba. Bueno, yo sumo Wallace, que Ajá. también sus letras son muy de haber ido a Tenés que terapia. hacer una obra con Y Wallace, Wallace la también, y masacre. también Cerati en un momento canta Hoy volví cansado de hablar de mí. Para mí venía de Oh, terapia. De hacer sí, Avenida Alcorta. una avenida al Claro. corta, totalmente. Avenida Alcorta, cicatriz. Hoy volví cansado de hablar de mí. Es genial eso. Sí, yo no sé si de análisis, porque en análisis uno no habla de uno mismo. Uno habla de sus otros. Y cuando quiere hablar de uno mismo, alimentar la ilusión de que uno es uno mismo, el analista, sobre todo si es lacaniano, te parte al medio, Claro. te divide. Veo que las intervenciones de los lacanianos siempre apuntamos a dividirlo al analizante, no a que haga a uno consigo mismo. Entonces, cuando quieren hablar de mí, viste que el analista te quiere hacer hablar de lo que vos no querés hablar. Va, no es que él quiera. Nuestra función es hacerte hablar de lo que vos no querés hablar, no hablar de lo que vos querés, ¿no? Totalmente. Entonces, estamos ahí molestando ese discurso sobre mí. Yo creo que más probablemente volví a Gustavo de lo de la madre cuando hizo esa canción. O de un asado con los muchachos, ¿viste? O de dar entrevistas a los medios. Claro, sí, sí, puede ser, sí, sí, sí. Pensaba recién cuando decíamos esta parte que Gustavo decía, esta parte Say No More de Charlie o esta parte más transgresora, disruptiva. ¿Cómo pensás que, o si pensás que eso se vio reflejado en su obra, si él transformó algo de eso en su arte, en sus canciones, si le sirvió para algo, si no? ¿Qué pensás de eso?
Si le sirvió, perdón, porque se me cortó, si le sirvió su análisis. No, no, sí, ¿viste esta cuestión más transgresora, más disruptiva? Si él logró transformar algo de eso o apaciguar alguna de esto tan impulsivo que él tenía a través de sus canciones, o pensás que no. A mí me parece que sus canciones le sirvieron para poner el grito en el cielo, no para amansar ninguna fiera, sino Ujú, para sacarla mejor ujú, afuera, ujú, a la fiera de su singularidad, de ese deseo insurrecto en el que se afirma Charlie para abrirse paso ante la demanda estúpida del mundo, que es la demanda de normalidad, que es lo que siempre se nos pide. Y ujú, entonces, en ese sentido, Charlie va en el mismo sentido que un análisis, ¿no? ujú. Porque Charlie no va por la vía de adaptarse. De los mandatos, ¿no? Rompe Eh, todo mandato. claro, no, Ujú, no va por la vía de normalizarse, de ser formal y cortés, ¿no? Cortarse el pelo y, ¿no? Y aprender a, a integrar el ideal de normalidad, ¿no? ujú, ujú. Que conduce a un mal lugar, como Charlie denuncia tempranamente, porque viste en esa misma canción, Charlie, que es una canción punk de Sui Generis, ese aprendizaje, viste que termina diciendo, el tiempo traerá alguna mujer, una casa pobre, Es tremenda, a- ese párrafo final, loco, es terrible. Ese lo años tiene que de dar aprender análisis. cómo compartir un tiempo de paz, ¿no? Así, no, más vale afirmate en tu locura y que la traiga el tiempo y que no sea alguna, que sea esa, ¿no? La que tu Podríamos, deseo y tu amor. podríamos hablar mucho tiempo, pero tengo una pregunta por las dudas que se nos acaba el tiempo. Contanos un poquito qué es lo que se va a encontrar la gente en esta obra, en el Le Parc con Charlie, con vos, del psicoanálisis, los bardos. Bueno, ¿cómo vas relacionando esto? ¿O qué se va a encontrar en escena la gente el sábado? Mirá, te agradezco. Es un show que a mí me gusta mucho estar empezando a hacerlo, porque lo estrenamos, lo hicimos por hasta ahora, primera y única vez, en Uruguay, Montevideo, recientemente, que fue el estreno. Y ahora por primera vez lo hacemos en nuestro país, ahora en Mendoza. Un lugar emblemático para los fans de Charlie, ¿no? Porque Sí. Totalmente. es el lugar donde el policía pobre de Mendoza le dijo, Sí. vamos, somos todos iguales ante la ley. Lo peor que le puede decir a Charlie García es somos todos iguales. Justo él se afirma rabiosa y diabólicamente en su singularidad y en su diferencia. Y entonces se tiró y le dijo, bueno, y somos todos iguales, ahora dale, tira. No, y tiene otra frase antológica, Javier, que es tráigame whisky y ribotril, que soy Charlie García. O sea, ese final, Claro. que soy Charlie García, es Y me genial. la banco. Claro, soy esto. Porque él dice que soy Charlie García como diciendo, soy alguien especial. No, Soy esto no, no, que soy. soy No, este que se la banca. claro, soy esto que yo soy. Y a diferencia de otro show que veníamos haciendo con los bardos, Ujú, que son. El otro día tuvimos la fortuna que en Uruguay nos fue a ver el gran Gustavo Garzón, ujú. Ah, amigo. mira, ajá. Estuvo acá hace poco en este mismo estudio de radio, así que. Mirá, es un divino, Gustavo. Lo queremos mucho. Y nos fue a ver a Uruguay 2 días seguidos, sábado y domingo, dos espectáculos distintos. El domingo, el de Charlie. Y él decía que él le había gustado mucho el de Charlie. Sí, el otro es más conceptual. Claro, a él le gustó porque cuenta un poco de mi vida, de mi relación con Charlie, de una novia que tenía yo muy tempranamente. Ujú. Uy, mira, se apagó la luz, perdón. Discúlpenme la desprolijidad, pero No hay quedó muy. problema. No, vamos a encender de vuelta esta luz. No sé qué. Estamos en comunicación con el doctor Chinaski, que este sábado Ahí está va, acá en Mendoza. Sí. ahí, perdón. Es un show más reflexivo, es menos humorístico que lo que suelo hacer, que utilizo mucho yo la clave del humor y del entretenimiento, siempre para hacer viajar un mensaje. Yo digo que son clases en realidad, los espectáculos nuestros, que no vengan esperando un stand-up, que vengan preparados para una clase y que se encuentren con el chiste como por accidente. En este caso, apelo menos al chiste, es un show como más reflexivo, a mí me emociona más, es más para emocionarse. Y, y además, bueno, la música es toda de Charlie, entonces es imposible no emocionarse. Y en las interpretaciones que hacen los bardos. Y yo mismo, porque también aprovecho en este show también para tocar más, ya que son canciones de Charlie, que es lo que más me gusta tocar en el piano. Así que se van a encontrar con un show más musical de los que hacemos
habitualmente, porque son tantas y tan maravillosas las canciones de Charlie que nos costó armar la lista y, es decir, cuáles dejar afuera, cuáles no meter. Entonces es un show que va para reflexionar, para emocionarse, para disfrutar de buena música y encontrarse siempre con el chiste que no puede faltar, porque el chiste es inventar una salida ahí donde no la hay, decía Freud. El chiste es lo contrario a la angustia. La angustia es cuando no hay palabras que te salven del abismo, cuando no hay salida. Y el chiste es cuando te inventás una salida ahí donde no la hay. Y Charlie siempre ha sido un gran humorista. Me encanta. Me parece un gran cierre de entrevista y voy a usar esa frase del chiste a la angustia. Muy bien, la anoto bien. Y dice Freud en ese texto, el humor dice, no es resignado el humor, es siempre rebelde, como Charlie. Doctor Chinaski, este sábado en Mendoza, en el Le Parc, ¿por qué el diablo? ¿Por qué Charlie García es el diablo? Ahí está. ¿O por qué el diablo Charlie García? Me gusta también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Abrazo grande, un placer hablar con vos y la verdad que, nada, psicoanálisis para el pueblo, vamos ya. Vamos, sí señor, muchas gracias a ustedes, muy pero muy buena onda. Les agradezco mucho la nota y les pido por favor que vengan el sábado, que me hagan llegar los nombres después la producción, así lo pongo en la lista de invitados y nos vemos el sábado. Ah, qué buena onda, gracias. Abrazo. Bueno, abrazo para ustedes. Que siga bien, chau. Estamos ahí en comunicación con Doctor Chinaski. Qué buena nota, qué buena nota. Muy simpático, interesante. Interesante, ¿no? Totalmente. Bien, vamos a escuchar un poquito de música y venimos con todo lo que tenemos, que es un montón. ¿Vamos a tanda? A tanda. Vortexmendoza.com.ar En Valle Grande